Dios te bendiga. Te seguiré leyendo la palabra del Señor y antes de leerla te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, gracias por tu grande amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por darnos la vida. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso. Gracias por ayudarnos, Señor. Bendito seas, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te pido por tu Hijo amado, que la palabra que se va a leer sea de bendición, Señor, a las vidas que van a oír, Padre, los mensajes. Que la palabra tuya, Señor, toque los corazones y puedan cambiar las personas obedeciendo tu palabra. Que por medio de tu Espíritu Santo seas tú, Espíritu Santo, dándonos ese entendimiento a la palabra, conocimiento y sabiduría. Que nosotros podamos obedecer tu palabra, podamos atesorar la palabra en nuestros corazones y que la podamos memorizar en nuestras mentes para poderte honrar y glorificar a ti, Señor Jesús. Padre Celestial, todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Te estaré leyendo en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 38 al versículo 48. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. San Lucas, capítulo 6, versículo 27 al versículo 36. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores
para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Bendita sea la palabra del Señor, que Dios nos siga hablando a través de sus escrituras sagradas. Y te he leído en el libro de San Mateo el amor hacia los enemigos. El Señor Jesús, en donde habla y dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítale la túnica y déjale también la capa. Que el Señor Jesús nos está hablando de que tenemos que amar a los enemigos. Que si una persona te busca en pleito, tú no tienes por qué pelear con esta persona. Es más, tú tienes que alejarte de esta persona. Si te están ofendiendo, tú no tienes que contestarle tampoco con malas palabras, ni contestarle lo que él te está diciendo, sea hombre o mujer. Dios nos manda a que amemos a nuestros enemigos, porque hay personas que tú le caes mal, o tienen envidia, o te hacen problemas, porque es el enemigo poniendo esa enemistad en las personas para que nos odien a nosotros los cristianos. Porque el diablo, eso es lo que hace: meter cizaña, meter mentira, meter envidia, engaño en las personas. Les hace creer a las personas que no han aceptado al Señor Jesús, les hace creer que un cristiano habla mal de esta persona, o les hace creer que les cae mal, y eso es mentira del diablo, y el Señor lo reprenda, porque el diablo es mentiroso, es padre de mentira, y él odia a los cristianos. Entonces, si una persona viene a ofenderte, no le contestes, quédate callado. Haces más bien quedarte callado y orar por esta persona, porque Dios no te manda a pelear. O si un hermano en Cristo te ofende, no tienes que estar peleando con el hermano, porque esto a Dios no le agrada. Porque si tú has aceptado al Señor Jesús, tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios no tienes que pelear con otro hijo de Dios, porque a Dios eso no le agrada. Y te pondré un ejemplo. Cuando mis hijos pelean, a mí no me gusta, y yo les digo a ellos que ellos son hermanos, tienen que amarse, respetarse y cuidarse. Si a mí humanamente no me gusta que ellos peleen como hermanos, ponte a pensar cómo el Padre Celestial se siente cuando dos hijos de Dios y dos hermanos cristianos se pelean. Dios se siente mal, porque Dios no quiere de que estén en pleito. Y no tienen que haber enemigos, o sea, como hermanos en Cristo, no tienen que haber enemistad. Porque si hay enemistad en hermanos cristianos, sean en hombres o sean en mujer, déjame decirte que están en tinieblas y no están obedeciendo la palabra del Señor. Porque la enemistad no es de Dios, la enemistad es de Satanás, porque él mete malos pensamientos, hace creer a las personas que hacen lo malo, dañando a otras personas, creyendo de que no las han lastimado y que no están haciendo mal, mientras que tal vez al otro que ha recibido la ofensa, ese está sufriendo, se siente mal, y la otra persona que ha ofendido no lo ha reconocido. Como hermanos en Cristo, si eso está pasando, eso no puede pasar, porque Dios nos manda, dice, amar a los enemigos. Dios no te manda a pelear, ni que estés en enemistad, no. Te manda a amar a tu prójimo. Mira cómo dice aquí en el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen
y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí el Señor nos está diciendo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Aquí está hablando de que si tú tienes una persona que es tu enemiga, tú no tienes que odiar a esa persona. Tú tienes que amarla. El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos si es que tú tienes un enemigo o una enemiga. O si no es cristiana, con mucha más razón tú tienes que amar a esa persona. Porque cuando una persona no es cristiana, no ha aceptado al Señor Jesús, no es hija de Dios, es creación de Dios. Esta persona con más razón se tiene que amar, porque ella está en tiniebla, sea hombre o sea mujer, está en tiniebla. Y si está de enemigo tuyo, tú tienes que orar por esa persona, primeramente para que sea liberada de estas tinieblas, que la luz de Cristo Jesús guíe su vida, reine en su corazón y que ella sea salva. Porque al creer en el Hijo de Dios hay vida eterna y hay salvación. Pero si esta persona no ha aceptado al Señor Jesús y es tu enemiga, y tú te pones a pelear con esta persona, déjame decirte que si lo estás haciendo estás mal. Ante los ojos de Dios te está mal, porque te manda a amar a tu enemigo. Y si tienes algún enemigo, sea hombre o mujer, ora por esta persona. Sé misericordioso como Dios es misericordioso, porque Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, no maldecirlo, no hablar en mal de ellos. Y si tu enemigo te pide un favor, hazlo. Si no tiene que comer y tú tienes, dale. Si tiene alguna necesidad, ayúdalo. Porque eso es lo que es obedecer al Señor, ser misericordioso con las personas que no lo quieren a uno. Dios nos manda a ser misericordiosos como Él lo es con nosotros. Y orad por estas personas, como dice la palabra de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre, dice, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es misericordioso. El Padre Celestial hace salir su sol para malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué es ser mala? Una persona mala es aquella que roba, que miente, que mata, que le desea el mal a otras personas, que solo desean lo malo para otras personas y que andan adulterando, fornicando, emborrachándose, diciendo malas palabras, aunque la gente diga de que aunque no vayan a la iglesia y hacen lo bueno, como dice la palabra del Señor, bueno solo es Dios. Nosotros que estamos acá en la tierra no los consideramos buenas personas porque nosotros le fallamos al Señor. Pero aquí, como habla la palabra del Señor, que Dios dice que el sol sale para buenos y malos. Nosotros los hijos de Dios tratamos de hacer lo bueno delante de Él. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros lo podemos hacer, porque humanamente nosotros no podemos hacer cosas buenas. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios justo, que no le gusta la injusticia. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Porque los publicanos eso es lo que hacían. Ellos amaban a los que lo amaban a ellos.
Dios nos manda a que amemos a aquellos que a nosotros no los aman. Aquellas personas que te aborrecen. Aquellas personas que hablan en mal de ti. Aquellas personas que te levantan falso testimonio. Aquellas personas que te tienen envidia. Aquellas personas que hablan en mal de ti. A esas personas tenemos que amar. Porque si no, como dice la palabra aquí del Señor, ¿qué recompensa tendréis? Si tú solo amas a las personas que te aman y aborreces al que no te ama. Es al contrario, tú tienes que amar al que no te ama a ti, al que te aborrece, a tu enemigo, como dice la palabra del Señor. Y si saludáis, dice, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque si amáis a los que os aman, ¿y qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman, a que los aman. Mira que también como dice aquí en el versículo, aquí en San Lucas, capítulo 6, versículo 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios nos manda a tener misericordia con las personas que no los aman a nosotros. Que la palabra del Señor sea de bendición a tu vida, que tú puedas entender lo que Dios te está hablando a través de ella. Que así como Dios es misericordioso, que tiene misericordia de las personas, igual nosotros que seamos así. Que esta palabra que se ha leído sea atesorada en tu corazón, la puedas poner en práctica, vivas una vida agradable delante del Señor. Que el día que Dios te da la vida, ese día tú vivas para el Señor, en donde tú analices y digas, Señor, voy a obedecer tu palabra. Y si no has hecho lo que Dios te manda hacer, hazlo. Que si tú tienes una persona que te ha ofendido, o tú crees o piensas que es tu enemigo, ora por él y búscalo y dile que tú lo amas. Órale al Señor, pide la dirección a Él, que no haya enemigos ni en tu familia, ni en hermanos cristianos, ni fuera del vecindario. Porque déjame decirte que la lucha no es con el ser humano. La lucha es con el enemigo, Satanás y su demonio. Porque la lucha no es carnal, es espiritual. Porque eso es lo que hace Satanás. Que tú tengas enemistad con las personas para que tú no obedezcas al Señor. Que tú te vistas con toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque la lucha es contra sangre y carne.
como dice aquí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tú vas a poder resistir el día malo con la palabra del Señor, estar firme. La lucha no es humana, la lucha es contra potestades, principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si una persona no te ama, tú no te sientas mal por eso. Tú oras, porque esta persona se está dejando guiar por Satanás, porque por eso te he leído en Efesios capítulo 6, versículo 12, para que tú te des cuenta que la lucha es grande, que no es con el humano, son con estos demonios que operan en los aires y se meten en las personas, haciéndote la guerra a ti, porque cuando un cristiano está obedeciendo a la palabra del Señor, vienen más ataques del enemigo y tú les caes mal a las personas. Y no sea de que tú le caigas mal a la persona, sino que a estos demonios que operan en las personas. Y es donde las personas hacen de que tú les caigas mal. Yo me he dado cuenta de una persona que, según al mencionar mi nombre, dicen que me odia. Que solo con mencionar mi nombre él no soporta ni siquiera que diga mi nombre, porque dice que se pone mal esta persona. Pero yo oro por esta persona y le digo al Señor que tenga misericordia de esta persona, que él sea libre, que no sea esclavo del pecado, que no sea esclavo de Satanás, porque Satanás es lo que hace. Claro, le caigo mal porque no es a él, sino que son a los demonios que están en esta persona, que al nomás oír mi nombre ellos se revuelcan, porque ellos no soportan de que un cristiano, cuando está obedeciendo a la palabra del Señor, ellos no lo toleran, porque ellos no resisten eso, porque ellos saben que nosotros estamos cubiertos con la sangre preciosa del Señor Jesús. Entonces ellos no los quieren a nosotros y por eso ponen enemistad con la persona. Pero es importante que tú estés orándole al Señor, pidiéndole al Señor por estas personas que están esclavizadas, orando por estas personas para que puedan ser libres. Y amar a los que te maldicen, amar a aquellos que hablan en mal de ti. No pongas atención a eso. Ora por estas personas, sé misericordioso como el Señor es, como dice en su palabra, que el sol sale para buenos y malos y hace llover para buenos y malos, para justos e injustos. El Señor Jesús está hablando de esta palabra para que nosotros la atesoremos en nuestro corazón, la podamos poner en práctica y obedecer la palabra del Señor para hacer lo que Dios te manda a hacer. El Señor Jesús nos dejó un buen ejemplo. Él amaba a las personas que no lo amaban a Él. Nosotros tenemos que ser igual como el Señor Jesús. Él nos dejó un buen ejemplo. Que
tú obedezcas la palabra del Señor. Porque el Señor Jesús, cuando estaba crucificado, lo injuriaban las personas y le decían que si era el Hijo de Dios, que bajara de la cruz y se salvara a él mismo, porque si salvaba a otras personas, sanaba, que él solo se salvara. El Señor Jesús lo podía haber hecho, porque él es el Hijo de Dios y el poder él lo tenía. Pero el Señor Jesús no hizo eso, porque la palabra del Señor se tenía que cumplir, porque él vino acá en la tierra para que se cumpliera la palabra del Señor, porque era necesario que él fuera crucificado. Porque por medio de ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, nosotros tenemos una salvación tan grande, una vida eterna, al creer en el Hijo de Dios. Pero fíjate, el Señor nos deja un buen ejemplo, porque aún así, él le dijo al Padre: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Solo ahí el Señor Jesús nos deja un buen ejemplo de amar a los que te ofenden, amar al que no te quiere. Si el Señor Jesús amó a aquellas personas que no lo amaban a él, aún él antes de morir, aún él estando en esa cruz, que su sangre se estaba saliendo de su cuerpo, todo golpeado, adolorido, aún así el Señor Jesús fue misericordioso. Él nos deja un buen ejemplo, que si él amó a estas personas y pidió misericordia al Padre por estas personas, nos da un buen ejemplo, que él sufriendo, él en medio de sufrimiento, él todavía fue misericordioso y es todavía misericordioso. Así que si tú tienes un enemigo, ámalo, no lo desprecies, no lo humilles, no hables en mal de él. Sé misericordioso, así como el Padre Celestial lo es y como el Señor Jesús lo fue. Que el ejemplo del Señor Jesús te ayude a ti, que esta palabra de Dios sea de bendición a tu vida y que tú la apliques en tu vida, en tu diario vivir, y que ames a esa persona que no te ama a ti. Porque si tú no la amas y eres cristiano, déjame decirte que estás muy mal y no estás obedeciendo al Señor. Porque Dios nos manda amar a nuestros enemigos y ser misericordiosos como el Señor Jesús lo fue y lo es todavía. Porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Se ha mirado que en medio de esta situación difícil que está pasando, Dios es bueno y misericordioso. Él no es un Dios malo, como muchas personas que dicen de que Dios es malo y que Dios no existe. Dios es bueno y tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por la vida, por las bendiciones y por todo lo que Él hace en mi vida y en mi familia. Alabo al Señor, lo glorifico, porque Él es merecedor de toda alabanza y gloria. Y me siento agradecida con la vida que nos da, por la vida de cada uno de mis hijos y de la vida de mi esposo. Doy gracias al Señor, porque Dios es bueno, y de mi familia también. Que la palabra del Señor una vez más sea de bendición a tu vida. Y tú puedas entender lo que Dios te está hablando por medio de ella. Así como habla mi vida. Y es de bendición a mi vida. Y estoy aprendiendo, que tú sigas aprendiendo. Y póngase en práctica la palabra del Señor. Como dice acá en San Lucas. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y amad pues a vuestros enemigos y haced bien a los que te hacen mal. Bendita sea la palabra del Señor. Doy honra y gloria al Señor Jesús
porque Él es merecedor de toda honra y gloria. Alabad al Señor, que hizo los cielos y la tierra. Que cada día tú le des la mejor ofrenda en obediencia a la palabra del Señor. Que seas agradecido con todo lo que el Señor te da y sus misericordias. Que tú valores la vida que el Señor te da y lo estés buscando en oración, leyendo la palabra del Señor, obedeciendo su palabra. Que vivas para Cristo Jesús, que vivas para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor Jesucristo. Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Que tú honres al Señor Jesús con tu diario vivir. Que las personas que viven alrededor tuyo sepan que tú eres un hijo de Dios obedeciendo la palabra del Señor. Doy honra y gloria al Señor Jesús. Bendiciones a tu vida.